Muy buenas tardes tengan todos ustedes al Festival del Libro Medieval que organizan el Fondo de Cultura Económica Educal y México Medieval. Este Festival del Libro es del 15 al 21 de noviembre y tiene un programa espectacular que pueden consultar en la página del fondo y también en la página de la Ciencia para Todos. Esta tarde tenemos el honor de recibir al doctor Antonio Rubial. Él es historiador, profesor e investigador, especializado en los procesos de mestizaje y evangelización durante el periodo colonial y en la historia social y cultural del Virreinato de Nueva España. Ha incursionado en la historia social de la Iglesia, en la historia de la vida cotidiana y en la historia de la Europa medieval y moderna. Cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y doctor en Historia por la UNAM. Profesor de tiempo completo en su alma mater, en donde imparte los cursos de cultura en la Edad Media y en la Nueva España. Ha recibido múltiples reconocimientos y premios. Es miembro del SNI, miembro de número de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos, miembro de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y Premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades. Su producción editorial es muy amplia. Ha escrito 2 novelas históricas, introducciones, artículos en revistas especializadas, artículos de divulgación, reseñas y material didáctico. Sus temas abarcan el estudio de las órdenes religiosas, la vida cotidiana y la cultura novohispana. En el Fondo de Cultura Económica ha publicado varios libros, entre ellos Historia Universal 1 en el 96, Santidad Controvertida en el 99, Historias de México tomo 4 en el 2000, Profetisas y Solitarios, Espacios y Mensajes de una Religión dirigida por ermitaños y beatas laicos en las ciudades de Nueva España 2006, El Paraíso de los Elegidos en 2010, Iglesia y Religión, la Nueva España 2018 y El Cristianismo en Nueva España 2020. Como ven, es una amplia bibliografía y pues estamos muy honrados en que el doctor Antonio Rubial nos acompañe esta tarde. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Laura. Gracias por la invitación. Bienvenidos a este ciclo de charlas medievales. Y voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Y un poco vamos a ver algo que generalmente la gente no sabe. Casi siempre pensamos en la Edad Media, y la Edad Media está de moda, en El Señor de los Anillos. Estamos pensando también en esta serie, en estas series donde hay en el espacio monarcas, señores feudales, guerreros y sacerdotes que son Jedi, ¿no? También estamos muy relacionados con la Edad Media en los juegos, ¿no? Pero esta es una visión de la Edad Media un poco mercantil, un poco comercial, ¿no? La Edad Media nos ha heredado muchas más cosas que eso, que son los videojuegos o las películas fantásticas. Y una de las grandes cosas que heredamos de la Edad Media es esta gran revolución comunicativa que se dio entre los siglos XI y XV, y que es una revolución que sigue siendo una marca fundamental de nuestra cultura, la cultura occidental. Un poco lo que va a tratar mi conferencia es sobre esto, ¿no? Esta revolución comunicativa como una revolución audiovisual, una revolución que la Iglesia utilizó para hacer ver, para hacer creer, es decir, para convertir a las masas que todavía en el siglo XI en Occidente seguían siendo paganas. Y la mejor forma de convertirlas era por medio de mostrarles visualmente y por medio de los sermones lo que ellos creían que eran las verdades eternas de Dios, ¿no? Y para entender el proceso comunicativo, vamos a ver primero
¿En qué consiste este proceso? No somos muy acostumbrados, generalmente usamos las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales no son cosa de hoy, ¿no? Toda la comunicación se da a partir de redes sociales, es decir, de la presencia de personas que emiten y reciben mensajes. Es decir, las redes sociales responderían a un quiénes. ¿No? ¿Quiénes son los que hablan y quiénes son los que reciben? ¿Quiénes son los que pintan y quiénes son los que ven? Y en ese sentido, todos somos emisores y receptores. Todo el día estamos comunicando, todo el día estamos recibiendo mensajes y emitiendo mensajes. ¿Sí? Y los emitimos en redes, es decir, en espacios donde habitamos, la familia, la escuela, los medios, todo el aparato, digamos, de las personas con las cuales nos vinculamos y nos relacionamos. Fíjense que en esta época, precisamente una de las grandes revoluciones que se dio en las redes fue una síntesis jurídica, es decir, se está redescubriendo el derecho romano y todas las instituciones que están funcionando en este momento, el Estado, la Iglesia, los municipios, las órdenes religiosas, los gremios, las cofradías, están vinculándose con ese derecho romano, ¿no? Se reúnen 6 concilios ecuménicos, el papado se organiza como una monarquía, hay legados pontificios, los papas comienzan a ser elegidos ya no por las familias romanas, sino por un colegio de cardenales, y todo esto va a crear redes, no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro del mundo seglar, es decir, la gente que está fuera de la iglesia, los laicos, ¿no? Recuerdan que en este momento los que están fuera de la iglesia no son los laicos, son los judíos, los musulmanes, los que no son cristianos, ¿no? Recuerdan que la iglesia se considera como una comunidad donde está el clero, la nobleza y la plebe, es decir, los campesinos, ¿no? Y todas esas instituciones están organizándose a partir precisamente del derecho romano. Hay una pugna muy fuerte en este momento entre el Imperio Alemán y el Papa. En esa pugna vamos a ver, los mensajes van a estar constantemente presentes. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y al mismo tiempo están surgiendo monarquías emergentes, ¿no? Se está consolidando, por ejemplo, la monarquía francesa, la monarquía inglesa, en Castilla, en Aragón, en Portugal. Están conformando estas monarquías y en cada una de esas monarquías hay ciudades que se están organizando. Hay un gran desarrollo comercial. Las ciudades comienzan a crecer, a enriquecerse y los cabildos, los municipios urbanos, comienzan a organizarse también a partir del derecho romano. Y todas estas estructuras precisamente lo que hacen es buscar una comunicación para reforzar su poder. Recuerda que la comunicación básicamente no solamente sirve para intercambiar ideas, sirve también como un mecanismo de control. El siguiente tema de la comunicación, aquí tienen un cuadro maravilloso que está en Florencia, ¿no? Que precisamente nos muestra estas redes de la parte eclesiástica, ¿no? Al otro lado están las redes civiles, está el emperador, están los reyes, los monarcas y la gente del pueblo. Y la gente del pueblo está representada aquí como unos borreguitos. ¿Por qué? Porque para la iglesia, por eso el Papa trae un báculo de pastor. Para la iglesia, los fieles son borregos que deben obedecer a su pastor, ¿no? Tienen aquí unos perritos moteados que son los dominicos. En latín dominicanis significa los perros del Señor. Y los dominicos fueron los que mandaron pintar este cuadro. Se presentan aquí como los que cuidan al rebaño. Son los perros que cuidan al rebaño. Fíjense, la metáfora es muy interesante porque nos está hablando primero de una borreguización de la sociedad, ¿no? Todos deben obedecer al Papa como borregos, y de unos perros que protegen al rebaño. ¿De quiénes? De los lobos. ¿No? Vamos a ver ahorita otra parte de la escena. Y ven aquí las redes eclesiásticas, los cardenales, los obispos, todos los sacerdotes, los frailes
en este momento están creando las órdenes mendicantes, ¿no? Y van a ser importantísimos difusores de estos mensajes, en sus sermones, en sus imágenes y en las fiestas sobre todo, ¿no? Ellos van a ser los grandes creadores del teatro evangelizador, ese teatro que llega a América, ¿no? Y también, por supuesto, de la fiesta como un instrumento de control y de emisión de mensajes. El siguiente tema es el tema de los mensajes, ¿no? Los mensajes sería ¿qué se dice? ¿Por qué se dice y para qué se dice? ¿No? Los mensajes son fundamentales porque son el contenido de la comunicación, ¿no? Si nosotros quitamos estos mensajes, obviamente la mayor parte de los mensajes son religiosos, y ponemos otros mensajes, ¿no? Compre, adquiera, asolece, vaya de turismo. Estos mensajes nuevos han sustituido a los mensajes antiguos, ¿no? Pero el mecanismo sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Es un mecanismo de control, están vendiendo cosas y, por supuesto, están tratando de convencer a la gente de que este mensaje es el verdadero, ¿no? En aquella época, ¿cuál es el mensaje verdadero? El mensaje verdadero son los mensajes religiosos, ¿no? El latín, que es un instrumento comunicativo de las élites que están generando esos mensajes, va a ser la lengua internacional en Europa. Desde Polonia hasta Portugal y desde Escocia hasta Sicilia, los intelectuales hablan latín y se pueden comunicar en latín. La gente común habla sus lenguas, las lenguas que se llaman vernáculas, y que obviamente ya no entienden el latín. O sea, los mensajes se están manejando a nivel de una élite intelectual que escribe, que lee y que habla el latín. Pero en este momento también se están generando las universidades, donde las facultades de teología y de derecho están exactamente construyendo los mensajes jurídicos y teológicos, ¿no? Los mensajes teológicos están obviamente relacionados con las creencias, con los dogmas, ¿no? La Trinidad, la redención, la encarnación, los dogmas de la Iglesia Católica, y también con los temas morales, ¿no? Porque recuerden que una parte fundamental de la teología es la teología moral. Aquí va a haber muchos conflictos, porque los burgueses comienzan a introducir nuevos temas que la Iglesia no tenía contemplado y que incluso consideraba como peligrosos. Por ejemplo, el tema de la usura, el tema de cobrar intereses por prestar dinero, el tema del comercio, ¿no? Para la Iglesia, que estaba más bien vinculada con una sociedad agrícola, feudal, pues esos temas eran muy peligrosos. La Iglesia tiene que actualizarse y comenzar a emitir mensajes morales para estos temas, ¿no? ¿Hasta cuánto se puede cobrar de interés moralmente hablando, ¿no? Temas sobre el comercio, cuánto puede ser la ganancia máxima permitida, ¿no? Cuando no se sale de los límites de la avaricia o de la usura, ¿no? Temas morales como la sexualidad, ¿no? ¿Con quién vas a tener sexo? El sexo es válido solamente dentro del matrimonio. Toda la sexualidad, que todavía sigue vigente en la Iglesia, estaba conformándose y consolidándose precisamente en estas escuelas, en las universidades y a través de los concilios, ¿no? Los dogmas se están reestructurando y también van a surgir nuevos dogmas como el purgatorio, que no existía antes, ¿no? Los sacramentos nuevos, porque no existía el matrimonio como sacramento, no existía el matrimonio, sí, pero no era un vínculo sacramental. También se inventó en ese momento la extremaunción, la confirmación y otros temas muy importantes para la Iglesia, y todos estos temas están relacionados de nuevo con el control, ¿no? El tema principal de la Iglesia es: los ricos están aquí para ayudar a los pobres, ¿no? Y los pobres existen para que los ricos se salven. Pero esas frases terribles del Evangelio, ¿no? De los pobres el reino de los cielos, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve, ¿no? Entonces, ¿cómo aplacar? En la Iglesia, que es una iglesia rica y poderosa, tiene que adaptar estas palabras del Evangelio a algo cotidiano, donde hay ricos, hay burgueses, comerciantes y hay nobles terratenientes que necesitan
tener una justificación de su salvación. Y la justificación de su salvación es la caridad, ¿no? Pero el Dios del Antiguo Testamento sigue ahí presente. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrible, vengativo, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, un Dios violento, ¿no? Y ese Dios tiene que adecuarse con este Dios del amor del Nuevo Testamento. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Si te dan una bofetada, una pejilla, pon la otra, ¿no? Pero estas verdades no pueden acoplarse porque son totalmente contradictorias. Entonces, la iglesia tiene que hacer adecuaciones. Por ejemplo, tiene que justificar por qué, si amas a tu enemigo, le vas a hacer la guerra a los musulmanes, que son tus enemigos. ¿Por qué puedes matar a un musulmán? ¿Por qué puedes llevar a la hoguera a un hereje, a una bruja? Esos son tu prójimo, ¿no? Entonces, la iglesia comienza a estructurar todo un sentido de que son demoníacos, son seguidores de Satanás, hay que combatir al demonio y por lo tanto es legítimo hacer la guerra, la cruzada y quemar herejes, brujas y todos aquellos que se oponen a la iglesia en las hogueras, ¿no? Entonces, todos esos mensajes traen como consecuencia prácticas y actuaciones, ¿no? Y también al mismo tiempo está dando un curioso fenómeno. Las mujeres que no tenían mucho papel en la iglesia comienzan a tener un fuerte papel porque son visionarias, comienzan a ver, según ellas, a Cristo, a los santos, viajan por el cielo, por el purgatorio, y estas mujeres comienzan a transformar la religión y la vuelven emotiva, lo que se ha denominado la feminización de la religión. El sentimentalismo comienza a abarcar todo, ¿no? Las lágrimas, la emoción, la emotividad, y todo esto va a generar una nueva rama de la teología, que es la teología mística, ¿no? Para entender estas actuaciones, estas mujeres que no tienen acceso al sacerdocio, no pueden predicar, no pueden confesar, no pueden hacer nada porque no son sacerdotes, nunca han sido consagradas y han encontrado este camino como una vía para hacerse oír. Y su forma de hacerse oír es decir, tengo comunicación directa con el cielo. Vamos a ver, aquí está el cuadro que les mostré antes, aquí está el mensaje que está dando el cuadro, ¿no? Aparte del mensaje de poder que vimos, ¿no? El mensaje de el Papa es el pastor, los fieles son un rebaño, ¿no? Aquí llegan los dominicos predicando. Los dominicos, estos perritos que están abajo, ¿los ven? Están mordisqueando a los lobos. Los lobos son los malos, ¿no? ¿Y los malos quiénes son? Los musulmanes, los judíos, las brujas, los seguidores de Satanás. Y los dominicos están predicando tanto al pueblo de Dios como a estos para que se conviertan, ¿no? Aquí tienen un judío, un musulmán, ¿no? Que si se convierten se van a pasar acá. Si no se convierten, se van a ir al infierno, ¿no? De este cuadro hay arriba de este cuadro hay una gran escena donde está el cielo y el infierno, ¿no? Y cómo los dominicos mandan al cielo a unos y los que no quieren recibir el mensaje se van al infierno. Estos son los mensajes, ¿no? Pero lo más importante es lo que voy a dedicar más ahora, son los medios, ¿sí? Es la forma, ¿no? El mensaje implica el contenido, pero es tan importante como el contenido, son las formas como ese contenido llega a las personas. Es decir, los medios, ¿no? Los medios estarían vinculados con estas preguntas: ¿cómo, cuándo y dónde? Es decir, ¿cómo es por qué medio llega? Puede ser la palabra, puede ser la imagen, puede ser la fiesta, puede ser el teatro, ¿no? Pueden ser muchos los medios. El libro, ¿no? Son medios por los cuales llegan a las masas. ¿Cómo llegan a las masas? Por medio de estos medios. Pero también el cuándo y el dónde es importante, ¿no? ¿Cuándo se van a emitir esos mensajes, ¿no? Pues el día que la gente va a misa el domingo, que es obligación, pues ahí le echan en el sermón todo el rollo, ¿no? Y junto con esto, la gente va a ver en las paredes de las iglesias pintados todo lo que le están diciendo, y así se complementa el audiovisual, ¿no? Nosotros vemos en estas iglesias, en las pinturas, en los cuadros que les voy a mostrar, solamente la mitad del mensaje, ¿no? La mitad del mensaje, que es lo visual.
pero este mensaje iba acompañado de un audio, es decir, de una palabra explicativa. Y esto va a ser muy importante porque en este momento también se está dando una revolución en el dónde, ¿no? Dónde, el espacio, dentro del templo, en las plazas, en las calles, ¿no? Las ciudades se han prosperado, se han llenado de gente, y en las ciudades es donde se está llevando a cabo esta predicación, esta transmisión, esta difusión de los mensajes cristianos, ¿no? Los medios ahora son muy sofisticados, tenemos este medio maravilloso que es el Zoom, ¿no? Tenemos todos los chats del WhatsApp, tenemos una gran cantidad de medios de Face, el Twitter, ¿no? Estos medios, claro, no los tenían en aquella época, ¿no? Aquella época es una época todavía muy limitada. Y sin embargo, gracias a estos medios que inventó la Iglesia, todos los mensajes fueron muy eficientes y llegaron a las masas y provocaron emotividad y provocaron sentimientos y provocaron también actuaciones y prácticas. Y eso se dio gracias a que por primera vez se está dando también una síntesis retórica, es decir, una teorización de la comunicación. ¿Qué significa esto? La retórica es un arte, también se estudia en las universidades, junto con la teología y el derecho, y en la retórica se dice cómo convencer a la gente, ¿no? Cómo el predicador debe pararse ante el público, debe modular la voz, cómo debe vestirse incluso, cómo puede usar medios, una calavera para convencer a la gente de que se va a morir, o una fogata enfrente para que la gente vea el fuego y diga, ahí me voy a ir al infierno, ¿no? Es decir, la retórica está teorizando, ¿no? Está teorizando, y la teoría retórica va a ser fundamental para entender la comunicación, ¿no? Es un poco lo que ahora hacen todos los comunicólogos, ¿no? Los que utilizan los medios de difusión, la televisión, el radio, el cine, los medios masivos, son teóricos de la comunicación. Pues esos teóricos de la comunicación, los primeros teóricos de la comunicación, fueron estos sacerdotes, los frailes dominicos, franciscanos, agustinos, el Papa, los clérigos, que utilizaron todo un artefacto comunicativo que viene desde la antigüedad. La retórica no la inventaron ellos, la inventaron los grandes retóricos del siglo III, del siglo I, ¿no? Quintiliano, Cicerón, ¿no? Todos estos retóricos, y ahora se está reanimando esta retórica, pero ahora con otra finalidad. La finalidad, convencer a la gente de la verdad cristiana para salvarse, ¿no? Y entonces tenemos un montón tenemos sermones, por ejemplo, tenemos exempla, son pequeñas narraciones cortitas, donde hay una narración, dos personajes, y después, o tres, después una moraleja. No les voy a contar una de estas ejemplos. Un hombre dejó en su testamento un caballo para que dijera misa por su alma, para pasar rápido por el purgatorio. Pero su mujer no vendió el caballo, se quedó con él porque era muy cómodo andar a caballo, y un día en la noche se le apareció el marido y le dijo, estoy en el purgatorio, vende el caballo. Y la mujer dijo, ay, estoy soñando, y al día siguiente siguió con el caballo. Y así por 3 veces. A la tercera vez se le vuelve a aparecer el marido y le deja su mano de fuego en la puerta de la casa, ¿no? Para que se diera cuenta de que no estaba soñando, de que era cierto, ¿no? Y al día siguiente la mujer se asustó, vio que estaba la mano del muerto ahí grabada en la puerta, pero así todo no vendió el caballo. Y entonces en la noche se le vuelve a aparecer el marido y le dice, Dios no te va a perdonar. Y al día siguiente, cuando se sube al caballo, se cae y se muere y se va al infierno, ¿no? La pequeña narracioncita, fíjese, la moraleja es, no te quedes con los bienes de los difuntos, ¿no? La moraleja, ¿a quién beneficia? A los dominicos, a los franciscanos, que recibían dinero por las misas, por las almas del purgatorio, ¿no? Como ven, esta pequeña narración es muy significativa porque está llena de imágenes. Ustedes se imaginaron a la señora con el caballo, se imaginaron la mano del muerto en la puerta, ¿no?
todo eso que yo les narré, en su imaginación se generaron imágenes que fueron fundamentales para que ustedes entendieran el relato. Bueno, estas imágenes son las que utilizan los predicadores. Y junto con ellas también los bestiarios. Las bestias, los animales, son modelos morales, no tienen nada que ver con la realidad. ¿No? Hay una narración que dice, por ejemplo, que los castores se cortan los testículos para huir, porque la gente los persigue para arrancarle los testículos, porque con eso se hacen perfumes, ¿no? Y entonces, esta narración, que es totalmente absurda, ¿no? Porque los castores no hacen esto, es una enseñanza moral. ¿Qué significa cortarse los testículos? Significa castidad, ¿no? Es una vinculación con la castidad que deben llevar a cabo todos los cristianos, incluso los casados, ¿no? Los casados pueden tener sexo dentro del matrimonio, pero solamente dirigido a la procreación. Cualquier sexo que no va dirigido a la procreación es pecado mortal, ¿sí? Masturbarse, hacer cualquier cosa que no sea dirigida a la procreación es pecado. Entonces, el pequeño ejemplo del castor es una enseñanza moral, ¿no? No tiene nada que ver con los castores reales, porque todo el mundo, todo el universo, las estrellas, los planetas, las piedras, los animales, los vegetales, la historia, los dioses y los mitos, todo está destinado a dar enseñanzas morales en miras a la salvación eterna, ¿no? Y además, recuerdan la liturgia, la misa es un gran teatro, ¿no? Hay un sacerdote que se viste con un vestuario, ¿no? Hay una escenografía, hay música, ¿no? Hay teatralidad, se mueve, se inciensa, se arrodillan, se paran los fieles. Todo eso está creando entonces una especie de performance, ¿no? Una teatralización que también ayuda a los mensajes. Pero lo muy importante también las imágenes, ¿no? Las imágenes pintadas. La gran revolución que se da en este momento es que la gente comienza a ver sus templos llenos de imágenes. Esto viene de Bizancio, como vamos a ver. Antes que el siglo XI apareciera, era muy difícil encontrar imágenes en las puertas o en los muros de las iglesias, porque los monjes pensaban que esto era promover la idolatría. Pero una vez que se han dado cuenta de que las imágenes son muy importantes, porque lo que ve la gente lo cree, ¿no? Si yo veo un infierno pintado, pues voy a creer que ese infierno existe. Si yo veo las almas torturándose, voy a creer que esas almas están ahí torturándose. Entonces, la iglesia comienza a utilizar la imagen como un medio fundamental de difusión. Y junto con la imagen, todo lo que es la teatralidad, ¿no? El teatro es una imagen de movimiento, ¿no? Los juglares comienzan a actuar, hacen pastorelas, hacen pequeñas escenificaciones teatrales en las plazas, pagadas por los frailes, ¿no? Y, por supuesto, la fiesta, ¿no? La fiesta es la gran apropiación del espacio y del tiempo. Del espacio, que es la ciudad, y del tiempo, que es los ciclos agrícolas, ¿no? Recuerdan, todas las fiestas cristianas están adaptadas a los ciclos agrícolas. Recuerdan eso ya desde la antigüedad, ¿no? La Pascua, la Semana Santa que celebramos, pues es una fiesta de la primavera, ¿no? El Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, es la fiesta del verano, y la Navidad es una festividad del invierno, ¿no? Si los solsticios y los equinoccios, que son, recuerdan, los ciclos de la tierra, que la gente ve que el sol gira alrededor de la tierra, aunque es al revés, esos ciclos son los que marcan las fiestas agrícolas. Cuando la iglesia se ha apropiado de esos ciclos. Igual, los templos son los espacios donde se están desempeñando todas estas celebraciones, fiestas, aparte de los patios, de las plazas y de las calles. Los templos van a ser también fundamentales. Se multiplican los templos, ¿no? Y comienza a haber un gran culto a Cristo, a María, ¿no? Obviamente existía antes este culto, pero no con estas dimensiones. Cristo y María se vuelven más humanos, ¿no? Este Cristo en majestad, vamos a ver, comienza a bajar a la tierra, comienzan a ver peregrinaciones a Tierra Santa, y ahí la gente va a ver Belén, va a ver Jerusalén, va a ver dónde estaba enterrado Cristo. Por eso las cruzadas son tan importantes, porque hay que recuperar Tierra Santa
el poder de los musulmanes, pero solamente lograron recuperarla menos de un siglo. La Tierra Santa se perdió, siguió en manos de los musulmanes y toda la iglesia lo que quería era precisamente regresar la Tierra Santa al cristianismo, lo cual nunca consiguió. Sin embargo, desarrolló una gran actividad alrededor de estos temas de la Tierra Santa, la Sagrada Familia, la Navidad, ¿no? Y después los santos se multiplicaron, ¿no? Hay una gran cantidad de santos que son modelos, pero también son dadores de favores, hacen milagros, son intercesores y, por supuesto, comienzan las canonizaciones del Papa, ¿no? Antes eran los obispos los que canonizaban, ahora es el Papa el que concentra las canonizaciones, ¿no? Y comienzan a surgir una gran cantidad de reliquias, son las partes del cuerpo de los santos que se veneraban y que hacían milagros según la gente, ¿no? Y objetos sagrados, medallas, escapularios, que van a sustituir a los antiguos amuletos, ¿no? Entonces, con esto va a surgir una religión mágica, una religión llena de magia que lo único que hace es convertir el paganismo en cristianismo, ¿no? Los santos sustituyen a los dioses, los rituales cristianos sustituyen a los rituales paganos, las oraciones cristianas sustituyen a los ensalmos y las cruces y las medallas sustituyen a los amuletos, pero siguen teniendo la misma función. La gente sigue usando los objetos como amuletos y sigue venerando a los santos como si fueran dioses dadores de favores, ¿no? La gran revolución de la imagen no se da en Occidente, se da en Oriente y se da precisamente mucho antes, por lo menos 5 siglos antes que surgiera en Occidente. Y se da en el ámbito bizantino, ¿no? Bizancio va a ser el gran introductor de las imágenes cristianas como modelos para que la gente las venere. Es curioso, el imperio bizantino, que habla griego, que no habla latín, y que está ahí como un modelo importantísimo del imperio romano, ese imperio bizantino es el que desarrolló el más extensivo culto a las imágenes, los íconos. Por estos íconos, como este que ven ustedes de la Virgen María, pero este ícono no está en Bizancio, este ícono está en Roma, porque Roma pertenecía a Bizancio. El Papa de Roma era nombrado por el emperador bizantino, ¿no? Y durante mucho tiempo Roma y Bizancio estuvieron íntimamente unidos. De hecho, el Papa obedecía al emperador de Bizancio. Pero el emperador de Bizancio, en el siglo VIII, se llama León III, comenzó a tener problemas con los monjes. Los monjes comenzaron a criticarlo porque estaba abusando de su poder. Cobraba muchos impuestos, los monjes estaban a favor del pueblo, de los pobres, ¿no? Y comenzaron a criticarlo. Y el emperador, para vengarse de los monjes, comienza a emitir una serie de mensajes. El culto a las imágenes es un culto idolátrico, es idolatría. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando idolatró, fue castigado por Dios. Y entonces León III comienza a decir, los musulmanes tomaron Tierra Santa precisamente porque somos idólatras. Los musulmanes no tienen imágenes y por eso Dios les hizo el favor de entregarles Tierra Santa. A nosotros, como idólatras, nos quitó ese privilegio. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar las imágenes, destruirlas, ¿no? Y en esta época, durante 150 años, los emperadores destruyeron imágenes. Y los monjes huyeron a Roma. Y en Roma desarrollaron una gran actividad alrededor de las imágenes. Y el Papa aprovechó esto para independizarse del emperador. Lo acusó de hereje y comenzó a vincularse con el rey Franco. Primero Pipino el Breve y después su hijo Carlomagno, ¿no? En esta época, estamos en el siglo VIII, el siglo IX, entonces la iglesia va a comenzar muy lentamente a utilizar las imágenes para difusión. En un principio solo en Roma, ¿no? Estas dos imágenes que no se saben, la Virgen de la Clemenza, una Virgen totalmente bizantina, y este Cristo vestido, son imágenes bizantinas que pasan a Roma. También a Roma llega una reliquia importantísima, una copia de
el mandilion. El mandilion es el rostro de Cristo que fue grabado sobre un paño. Los occidentales todavía no habían inventado a la Verónica, ¿no? A esto le llamaban el vero ícono, es el verdadero rostro de Cristo, el vero ícono. Cristo mismo le había dado al rey de Edesa un paño, se había tallado la cara, le había dado este paño con su rostro. Ese paño se veneraba en Bizancio, pero Occidente, que no lo tenía, comenzó a recibir copias de ese paño. Es una copia que se encuentra en Roma. Y también el retrato de Cristo hecho por San Lucas. Aquí tienen lo que se llama el Sancta Sanctorum, y es el retrato de Cristo que, según la tradición, había hecho por San Lucas. Si tenemos dos reliquias importantísimas, que son el rostro y el retrato de Cristo, tal como fue cuando vivió en la tierra. ¿Sí? Claro, Roma comenzó a construir su propia imagen de Cristo, ¿no? Muy pronto, cuando los emperadores bizantinos perdieron Jerusalén, primero por los persas y después por los árabes, pues la Santa Cruz, la cruz verdadera que se veneraba en Jerusalén, apareció de repente milagrosamente en Roma, ¿no? Y ahí se venera una basílica, la Basílica de la Santa Croce. También comenzó a inventarse el vero ícono, pues es una Verónica, ¿no? Una mujer que con su pañuelo, tocó el rostro de Cristo y lo conservó. Es un invento que la Iglesia Católica hizo para tener una reliquia y original que no era el mandilio, ¿no? Y los clavos de Cristo, y después también la lanza con que Longino le atravesó el costado. Todas estas reliquias comenzaron a ser acumuladas en Roma como las verdaderas reliquias de Cristo, ¿no? Y recuerden que el Imperio Bizantino comienza a ser invadido desde el siglo XI por los turcos y le pide ayuda al Papa y a los reyes de Occidente. Y entonces se organiza la Primera Cruzada. Pero la Primera Cruzada fue fatal para Bizancio. Fatal porque, al contrario de recuperar Tierra Santa, Bizancio perdió todo su poder. La Tercera Cruzada, en 1204, Venecia invade Bizancio y quita al emperador. O sea, fue contraproducente para los bizantinos pedir ayuda. Pero en este lapso, entre el siglo IX, X, XI, XII, Bizancio comenzó a mandar imágenes, porque regresó al culto a las imágenes. En el siglo IX, los emperadores decidieron que era absurdo prohibir esto cuando todo el mundo seguía teniendo imágenes ocultas, ¿no? Como recuerdan la prohibición del alcohol en Estados Unidos, ¿no? Las prohibiciones lo único que hacen es desobediencia, ¿no? Y entonces la gente seguía teniendo imágenes, los monjes seguían fabricando imágenes. Entonces el emperador dijo, ¿para qué nos hacemos tontos, verdad? Vamos a recuperar la imagen. Y Bizancio dio un gran impulso a las imágenes. ¿Ven? Imágenes, por ejemplo, bizantinas, como esta, la Salos Populi Romanos, una imagen que trajo el Papa Gregorio I a Roma, y vean la influencia de esta imagen en un libro irlandés, ¿no? Las imágenes comenzaron a difundirse por todos lados. Vean, por ejemplo, en el Beato de Gerona, un Beato es un libro del Apocalipsis del siglo X, está pintando un caballero que vence a un dragón, igual que en Armenia, del otro lado del mundo, se está pintando un caballero que vence a un dragón. Este caballero será San Jorge, ¿no? Recuerden que es un santo inventado también a raíz de la cruzada, ¿no? Igual San Mauricio, San Demetrio, estos santos guerreros que habían sido mártires en la época romana y que ahora se convierten en guerreros celestiales contra el mal. Y así se justifica la cruzada. San Jorge, San Demetrio, se aparecieron en las cruzadas para ayudar a los cristianos. Poco lograron porque Tierra Santa se perdió, como vimos, alrededor del finales del siglo XII. Tienen los bizantinos desarrollaron además el cómic. Ven aquí un cómic antiguo, ¿no? Es la imagen, el ícono que venera a San Juan el Bautista, de su cabeza cortada, y vean aquí toda la historia de San Juan contada en secuencia, ¿no? Solo faltarían los globitos, ¿no? Para tener ya una imagen ya muy, muy didáctica, una imagen donde se está narrando una historia, que es la historia de Juan Bautista, que recuerdan es el primo
de Jesús, el que anunció a Jesús, el que lo bautizó en el Jordán y después fue decapitado después del baile que hizo Salomé ante Herodes, ¿no? Aquí tienen a Salomé bailando con la cabeza de Juan Bautista y después la recuperación que hicieron sus discípulos de Juan Bautista. En Europa se veneran 3 cabezas de Juan Bautista, ¿sí? Lo cual nos habla también del peligro que había de estos cultos, ¿no? Tan absurdos como que San Juan Bautista no tenía 3 cabezas, ¿verdad? Vean, Bizancio a partir del siglo X comenzó a desarrollar una gran cantidad de imágenes. Ven aquí, por ejemplo, la anunciación que hace el ángel a Santa Ana, que es San Joaquín, de que va a ser la madre de la Virgen María, ¿no? Y aquí tienen a Cristo bajando a los infiernos, que se llama la Anástasis, para llevarse al cielo a los padres del Antiguo Testamento. Ahí tienen a Salomón, a David, a las santas mujeres del Antiguo Testamento, a Moisés, ¿no? Se los lleva al cielo porque con su muerte los ha rescatado de esto que se llamaba el seno de Abraham. Y el demonio es vencido. Aquí tiene al demonio, que todavía está representado como un personaje antropomorfo. Claro, cuando llega el arte bizantino occidente, vean lo que pasa. Es una representación de un Cristo del siglo XI, que se tiene los ojos abiertos, con las manotas, ¿no? No representa ninguna emotividad. Vean un Cristo bizantino del siglo XII y vean lo que este Cristo provocó en Occidente, ¿no? Es decir, la emotividad, la Virgen llorando, San Juan llorando, San Juan el Evangelista, ¿recuerdan, no? Y este es el Cristo que pinta Cimabue, el maestro del Giotto, el gran revolucionario de la pintura, el creador de la pintura del Renacimiento. Como ven, el arte bizantino fue fundamental para crear imágenes emotivas, ¿no? Para emotivizar, para provocar un sentimiento de piedad, de arrepentimiento, porque Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Recuerden la idea cristiana, ¿no? Y vean a la Virgen, estas vírgenes románicas, cabezonas, ¿no? Vírgenes que están muy serias, o esta otra que es una pintura, apenas se sonríe, le está dando el pecho al niño, ¿no? Y el niño está viéndonos a nosotros, ¿no? Hay una gran frontalidad. Vean después de que llega el arte bizantino, ¿no? La Virgen está haciendo caricias al niño con los labios debajo de la barbilla, ¿no? Y el niño está feliz de que su mamá le hace caricias, ¿no? Y vean la Virgen occidental, ¿no? El niño acariciando a la Virgen y la Virgen sonriendo. Los bizantinos nunca coronaron a la Virgen. Los occidentales sí, porque la Virgen, además de representar a la Virgen María, representaba a la Iglesia como reina, ¿no? Vean aquí este interesante mosaico, representa precisamente esto, ¿no? Es un mosaico que está en la iglesia de Santa María in Trastevere, en Roma. Cristo está abrazando a su madre, la Virgen María. Pero la Virgen María, no solamente aquí es la Virgen María, es también la representación de la iglesia. Y recuerdan, en los términos teológicos y retóricos, la iglesia es la esposa de Cristo, ¿sí? O sea, en esta imagen, la Virgen está, la mujer que está aquí, está representando tanto a la iglesia coronada, esposa de Cristo, como a la madre de Cristo, la Virgen María. Claro, esto crea confusiones, ¿verdad? Y vean, Venecia era una gran promotora del arte bizantino. De hecho, fue una colonia bizantina. Venecia se robó el cuerpo de San Marcos, que estaba en Alejandría, en tierra de musulmanes, y se lo llevó. Aquí lo tienen trasladando el cuerpo de San Marcos a la basílica que lleva su nombre, la Basílica de San Marcos, que es una basílica bizantina. En 1204, los venecianos atacan Bizancio, se roban esta imagen, Nuestra Señora de las Victorias, la Nicopeia, ¿no? Y se roban un montón de cosas de Bizancio. Se roban los 4 caballos que estaban en el hipódromo y que actualmente están arriba de la Basílica de San Marcos, ¿no? Y hacen desmán y medio en Bizancio, ¿no? El Papa apoya esto porque los bizantinos ya no reconocen al Papa como autoridad. Los bizantinos han desconocido la autoridad del Papa y el Papa los ha tachado de herejes, de cismáticos. Vean aquí, por ejemplo, en este cuadro en Torcello, cerca de Venecia, todos los que están en el infierno son bizantinos, ¿no?
y algún musulmán, aquí hay unos musulmanes, ¿no? Si bizantinos y musulmanes son los enemigos de la iglesia. Vean, los demonios, que son angelitos negros, ¿no? Flacos, están torturándolos mientras los ángeles lo están mandando al infierno, ¿no? Es un mensaje contra Bizancio y contra los musulmanes. Aquí es el anticristo que está sentado sobre el demonio, ¿no? El anticristo es el hijo del demonio que va a venir en los últimos tiempos. No estamos muy acostumbrados a estos mensajes porque ahora se han difundido muchísimo los temas de los exorcismos, posesiones demoníacas, ¿no? La Iglesia Católica está haciendo propaganda, no con Cristo, sino con el demonio, ¿no? La gente le tiene más miedo al demonio que a Dios, y entonces pues, todos estos temas nos son muy cercanos, ¿no? Películas sobre el anticristo, ¿no? Películas de posesiones demoníacas, todo esto es muy actual. La iglesia comienza entonces a utilizar imágenes a partir de esta influencia de Bizancio en sus portadas. Ya, por ejemplo, aquí el Cristo en el juicio final, ¿no? Del Apocalipsis está bendiciendo y mandando a las almas al cielo o al infierno en el juicio final. Están los 4 animales del trono del Cordero, como se le llamaba, ¿no? Y aquí están los apóstoles, están enseñanzas, por ejemplo, esta pequeña escena está describiendo la resurrección de San Lázaro. San Lázaro está aquí en la tumba saliendo. Esta escena está hablando de la castidad. Este jovencito está viendo a una muchacha desnuda, ¿no? Y entonces el demonio incluso le levanta el cabello para que la vea bien, ¿no? Para darle un garrotazo cuando tenga una erección, es decir, cuando tenga la tentación, entonces el demonio le va a dar un garrotazo y lo va a matar y se va a ir al infierno, ¿no? Que tienen una enseñanza muy clara de cómo lo visual se convierte también en un mensaje auditivo. Tienen a San Zenón expulsando a un demonio de una mujer, ¿no? Los exorcismos eran muy practicados. Recuerdan la película del exorcista, ¿no? Es famosa. Y aquí tienen ya para el siglo XIII ya la humanización. La Virgen se voltea y le dice a su prima, Santa Isabel, ambas están embarazadas, ¿cómo te va con tu embarazo? ¿No? No, pues a mí me dan náuseas, a mí me dan no sé qué, a mí me dan antojos. Santa Isabel está esperando a San Juan Bautista. Está mucho más embarazada que la Virgen, porque recuerdan, San Juan Bautista nació antes que Cristo y la Virgen está embarazada de Cristo. ¿Se fijan cómo esta cotidianidad, esta humanización está plasmándose también aquí? Son 2 señoras burguesas que se encuentran en la plaza y comentan su embarazo. Uno de los grandes personajes de esta época, del siglo XIII, y que van a revolucionar todo ese sentido humanista, humanitario del cristianismo, va a ser San Francisco de Asís. Pues San Francisco habla con los pájaros, le predica a los peces, hace un poema sobre el hermano Sol, la hermana Luna, ¿no? San Francisco es el gran introductor de los nacimientos, ¿no? Cuando esas figuras, pero eran nacimientos vivos, ¿no? Y San Francisco es el gran introductor de la emotividad, ¿no? Junto con las mujeres, el franciscanismo va a ser una de las grandes revoluciones en ese sentido, ¿no? Para el siglo XIV, precisamente por influencia de San Francisco y por influencia de las mujeres, comienza a surgir la imagen perfecta, ¿no? La imagen que va a ser la imagen del Renacimiento, ¿no? Triunfa el hacer ver para hacer creer, la narratividad del sermón, la imagen y la representación se multiplican, ¿no? Y a mayor perfección de la imagen, mayor naturalismo y mayor humanización de las figuras divinas, ¿no? Cuando se parece más la Virgen a una señora de la vida cotidiana, o San José, o Cristo, pues entonces se acerca cada vez más el cielo a la tierra, pero se rompe la distancia entre lo sagrado y lo profano. Esto va a ser muy importante porque lo sagrado comienza a perder su sentido de sacralidad. Y eso también tiene que ver, junto con San Francisco y todo esto que hemos visto, la burguesía. La burguesía está introduciendo nuevos valores sociales, nuevos valores culturales, ¿no? Y, por supuesto, la burguesía es la gran consumidora de estas obras junto con la nobleza y la iglesia. El arte comienza a separarse de la religión, ¿no? Cuando comienzan a pintarse ya escenas de la mitología clásica, el amor cortés, ¿no?
la novela de caballería, todo esto es una novedad. No vamos a tratar esto, no nos da tiempo, pero es la competencia de la comunicación, ¿no? La comunicación emite mensajes cristianos, mientras que los laicos comienzan a hablar del amor cortés y de la aventura y de la guerra y de las hazañas que se han hecho en la cruzada, y les gustan más las historias de los dioses y las diosas griegos que las historias de los santos, que son bastante aburridas, ¿no? En cambio, los dioses tienen sexo, hacen cosas, guerrean, ¿no? Y hacen cosas mucho más interesantes para los laicos que los que hacen los santos, que es rezar, azotarse, flagelándose y no tener sexo, ¿no? Porque la iglesia, recuerdan, para la iglesia el sexo no va dirigido a la procreación, es pecado, ¿no? Y claro, hay un nuevo tipo de imagen, ¿no? La imagen aparecida milagrosamente, como la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Vean aquí, este cuadro me gusta mucho porque es un mensaje muy claro de lo que es el tema del mensaje cristiano. A la cabeza, Dios es un rey que está coronando a la Virgen como reina. Es la monarquía, es la sacralización de la monarquía y del poder, ¿no? Alrededor están, por supuesto, los arcángeles, la parentela de Jesús y de María, ¿no? Su primo San Juan, los apóstoles, ¿no? Después están los apóstoles, después están los papas, los reyes santos, abajo están las reinas, las mujeres están hasta abajo, ¿se fijan? ¿No? Y los niños, los santos inocentes, ¿cuántos fueron muertos por Herodes? Y abajo están sosteniendo todo los 4 grandes evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, y los 4 doctores de la iglesia, San Agustín, San Gregorio, San Jerónimo y San Ambrosio. Como ven ustedes, esta es una sacralización de la jerarquía social, ¿no? Así es el cielo, así debe ser la sociedad. Quien rompe esa jerarquía en la sociedad está rompiendo la estructura del cielo. La rebelión es castigada con la pena de muerte, porque es no solamente contra el rey o contra la iglesia, la rebelión es un atentado contra Dios, ¿no? Vean el mensaje cristiano, la Virgen quedó embarazada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a redimir a los hombres del pecado que cometieron Adán y Eva y que fueron expulsados del paraíso. Este pecado es heredado por todos los seres humanos y solamente pueden librarse del pecado los que reciben la gracia por medio del bautismo y por medio de las buenas obras y el buen comportamiento, ¿no? Claro, el tema se vuelve un tema muy difundido, ¿no? Cristo nació de una virgen y la Navidad celebra ese nacimiento. Los Reyes Magos son reyes, ya no son magos, como eran antes, ¿no? Son reyes que están sacralizando la monarquía, ¿no? Y estos Reyes Magos vienen a venerar a Cristo en nombre de toda la humanidad. Y por supuesto comienza a desarrollarse el tema de la Sagrada Familia. San José era un carpintero, la Virgen María una ama de casa, y Cristo está jugando aquí como un niño con las virutas, ¿no? Y aquí tienen María, la Virgen María atiende a su prima Santa Isabel cuando da luz a San Juan Bautista, ¿no? Es decir, estas escenas de la vida cotidiana se multiplican, porque eso es lo que va a hacer que la gente se identifique con el tema de la Sagrada Familia o con el tema de la pasión de Cristo. Vean, aquí el demonio se está llevando a Cristo al monte para la tentación, ¿no? Y aquí Cristo está cargando la cruz. Estas procesiones se hacían en las calles, ¿no? Igual que se hacen ahora en Sevilla o en Tasco o en estas ciudades donde se celebra la Semana Santa con flagelantes, incluso en Iztapalapa, recuerden, hay una crucifixión, ¿no? Todo este teatro que se hacía era la mejor forma de transmitir los mensajes a las masas. Y vean la Sagrada Familia representada con el árbol de Jesé. Jesé es el padre de toda la Sagrada Familia, pero vean, la Sagrada Familia eran pobrecitos, era hijo de un carpintero y de una mujer pobre, pero son hijos de reyes, ¿no? La Virgen María provenía del linaje del rey David, del rey Salomón, ¿no? De nuevo aquí, aunque son pobres, son de la realeza, ¿no? Siempre el tema de las clases superiores y los plebeyos, ¿no? Las clases superiores son los nobles, los clérigos y la nobleza. La última cena, el sacrificio de Cristo, la misa, va a ser importantísimo que Cristo está presente en la hostia, y San Gregorio vio cuando estaba consagrando la hostia
cómo Cristo se le aparecía y se metía dentro de la hostia, ¿no? Vean aquí, precisamente del sacrificio de Cristo y de la Eucaristía salen todos los sacramentos, ¿no? Los sacramentos son la gracia que Dios transmite a los moribundos, a los casados, a los bautizados, a los que se confiesan, a los que reciben los 7 sacramentos. Aquí tienen otra imagen muy representativa de lo que la Iglesia quiere mostrar, es que la buena oración es la que pide sufrimientos. La mala oración pide puras cosas materiales, ¿no? Comida, caballos, ¿no? Entonces, que está de negro, eso no se debe hacer, ¿no? Pero ¿quién pide dolor? Nadie pide, hazme sufrir, ¿no? Mándame enfermedades, ¿no? Esto es un absurdo, porque la Iglesia no puede convencer a la gente de que pida cosas que son perjudiciales a la salud y no cosas espirituales, digamos, ¿sí? Y aquí tienen precisamente a la Verónica, el verdadero rostro de Cristo, ¿no? Es un culto que comienza a expandirse, inventándose este personaje, ¿no? El vero ícono, los que no sabían que era el vero ícono, inventaron la Verónica. Vean aquí Cristo sufriendo por todas las herramientas que los hombres utilizan diariamente. Si el hombre peca todos los días, y como la única forma de liberar a Cristo del pecado no solamente es no pecando, es yendo a misa, ofreciendo sacrificios y sobre todo limosnas a la iglesia. Y vean, la Virgen de los Dolores aparece en esta época, pero esta época es una época de epidemias, la época de la gran pandemia que se llama la peste negra, ¿no? Una peste que mató a más de la mitad de la población europea, ¿no? Entonces los temas de la pasión, los temas del sufrimiento eran mucho más atractivos que los temas alegres, ¿no? Y sobre todo mujeres que han perdido a sus hijos, ¿no? Familias que han perdido a su padre o a sus hermanos. Pues todo esto, el dolor era un tema fundamental que la Iglesia tenía para identificar a la gente. La gente se identificaba con esta madre que había perdido a su hijo, la piedad, ¿no? Las vírgenes dolorosas, las vírgenes sufrientes, o estas vírgenes que protegen a los reyes y a las monjas nobles de los libros prohibidos y de los ataques de la epidemia, representados aquí como flechas que matan. Vean aquí, por supuesto, el papado está también en crisis. Recuerden, el papado se lo raptan para Aviñón. Hay después 2 papas simultáneos, uno en Roma y otro en Aviñón, la gran crisis de la Iglesia. Y cuando regresan los papas a Roma, son papas muy mundanos, ¿no? Recuerden Alejandro Borgia, por ejemplo, ¿no? Y precisamente en este momento la Iglesia necesita propaganda. ¿Y cómo hace la propaganda? Por medio de las imágenes, ¿no? Tienen, por ejemplo, a Cristo coronando a la Virgen, pero con una tiara papal. Y aquí de a Cristo coronando a la Virgen con una tiara papal, es decir, el papado es superior a la corona. La corona son los reyes, el papado es superior, ¿no? Y esta pugna del Papa y el imperio van a traer consigo, por supuesto, una sacralización de la imagen de la Virgen, porque la Virgen, recuerda, representa también a la Iglesia. Aquí está la Virgen protegiendo a la humanidad representada ya no como borregos, sino como niños, ¿no? Protegiéndola de este demonio, que es una especie de hombre salvaje. Vamos a ver si podemos reducir para que vean al demonio como hombre salvaje. Y esta imagen es una imagen aparecida, Santa María de la Antigua. Cuando la antigua mezquita de Sevilla fue destruida, se encontró esta imagen y se considera una imagen muy antigua, de la época visigoda y por lo tanto de la época bizantina, ¿sí? Y entonces comenzó a venerarse, igual que la Virgen del Pilar, el Santo Cristo de Burgos. Las imágenes se consideraban milagrosas porque se habían aparecido milagrosamente y provenían desde la antigüedad. Vean a Santiago, uno de esos grandes santos españoles, que se usaba para una ceremonia de armar caballero a los reyes con esta espada, ¿no? Se le movían los brazos. Aquí tienen el culto a Santa Úrsula y las 11,000 vírgenes en Colonia, ¿no? El culto a las reliquias, el culto a las imágenes, a los martirios. Ven aquí a San Julián, que está siendo degollado, ¿no? O vean aquí a Santa Eulalia como Cristo, ¿no? Está con el torso desnudo y la crucificaron, o a esta otra, Santa Catalina, que está atada a la columna como Cristo, porque las mujeres
se debían parecer a Cristo en sus martirios, ¿no? Y aquí las monjas comienzan a ver a Cristo también en sus visiones. Ven aquí a Santa Catalina de Siena, está chupándole una llaga al leproso, y Cristo se le aparece en la noche y dice: el leproso era yo, ahora ven y chupa mi llaga directamente, ¿no? Esto que es muy gore, ¿no? Muy impresionante. Entonces es un grabado, que a mediados del siglo XV se descubre la imprenta y comienzan a difundirse esas imágenes en grabados. El grabado es mucho más importante que la imagen pintada, porque puede llegar a todos lados, se multiplica. Desde aquí a San Jorge luchando contra el dragón, ¿no? A San Antonio con su marranito, ¿no? Estos santos comienzan a ser muy difundidos y Santiago comienza a tomar los rasgos de un guerrero. Santiago, recuerda, el apóstol de Cristo, el primo de Cristo. Y en España, por la Reconquista, comienza a convertirse en Santiago Matamoros, ¿no? O sea, esta violencia que los santos comienzan a tener es propia de una época donde se está llevando a cabo la Reconquista, ¿no? Recuerdan, aquí está San Vicente pisando un musulmán. San Vicente vivió en la época romana, no tenía nada que ver con los musulmanes. Aparece aquí pisando un musulmán porque los musulmanes son los nuevos enemigos de la fe. Y los judíos, ven, aquí es un niño cristiano, está siendo torturado por estos judíos. Este es un invento que la iglesia hace para justificar precisamente la muerte de estos niños, de estos judíos en la hoguera, ¿no? Esto no es cierto, los judíos nunca mataban niños, pero para perseguir a los judíos comenzó a inventárseles que sacrificaban niños cristianos, igual que mataron a Cristo, ¿no? Y la persecución contra los judíos, las matanzas de judíos comenzaron a ser muy extendidas en estas épocas de crisis, ¿no? Y el demonio, ¿no? Realmente estos personajes, los musulmanes, los judíos, son representados como seguidores del demonio. Aquí está San Wolfgang exorcizando a un demonio y le pide al demonio que detenga el libro. Y los infiernos se llenan de imágenes de demonios torturando a los condenados y a las condenadas, ¿no? La imagen de el Dante con el infierno, el cielo y el purgatorio. Y el Apocalipsis, el fin del mundo se aproxima, está la peste, la muerte, la guerra, ¿no? Tiene a la gran prostituta lanzando una bocanada de sangre, y a la Virgen vestida de sol, que es la Virgen María, defendiendo a los fieles contra la gran prostituta, que es la ciudad pecadora, ¿no? Aquí tiene la resurrección de los muertos, los demonios venciendo los ángeles venciendo a los demonios, y esta última imagen es cómo llegan estos mensajes por medio de la predicación, ¿no? Tanto con imágenes como con el sermón en la plaza. Aquí a San Vicente Ferrer con una hoguera, hablando del infierno, y después toda la gente echaba en esta hoguera de las vanidades, ¿no? Todos sus objetos lujosos, sus libros de caballería, sus cuadros, sus joyas, porque San Vicente los había convencido de que si no abandonaban su lujo, se irían al infierno. Como ven, cambien este mensaje y pongan mensajes de otro tipo. Pongan otros mensajes, ¿no? Los medios siguen siendo los mismos. La fiesta, la imagen, el sermón, que ahora son compre, ¿no? Que ahora son sermones consumistas, pero que en esta revolución comunicativa que se dio entre los siglos XI y XV, se instauraron los medios más eficientes de control social que jamás se hayan inventado y que siguen aún hoy vigentes. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un recorrido maravilloso. Aquí todos están aplaudiendo. Muy interesante, y la verdad con tanta imagen, y pues nos ha dejado conmovidos aquí a todos. Están mis compañeros, Lore no deja de aplaudir. Ya hasta le hizo así. Pues le voy a pasar la palabra a Aldair, mi compañero, que va a tratar como de, no sé, las preguntas, Aldair. Así es, Laura. Muchas gracias. A ver, aquí te dejamos con el doctor y luego. Muy bien, pues bueno, gracias, doctor. Me uno también a las felicitaciones de todo el equipo.
Sí, adelante, Laura. no más de cuánto tiempo dispone el doctor y qué será, unos 20 minutitos, ¿está bien? Tú pregúntale, Aldair. Sí, doctor, queríamos saber si tiene usted disponibilidad de tiempo todavía, si es que surge alguna pregunta. Todavía no tenemos ninguna. Hay muchos comentarios, por supuesto, pero no sé si tenga usted tiempo, si es que surge alguna pregunta, de contestarla Sí, directamente. cómo no. Perfecto. Sí. Pues además de esta plataforma de Zoom, nos siguen también algunos alumnos a través de Facebook Live. En unos minutos le voy a ceder la palabra a mi compañero Antonio para atender todas estas dudas. Bueno, pues todavía no tenemos ninguna pregunta por Zoom, pero para hacer tiempo en lo que alguno de nuestros compañeros rompe el hielo, me gustaría agradecerles al Cebetis 202, al Cebetis 212 de Tlaxcala su presencia, al Cetis 97, Cetis 15, 61, 92, Cetis 160 hasta Guanajuato, el Cetis 35, el 119, el 140, el 24, el 222, también a nuestros compañeros del CONALEP Chapa de Corzo, al CONALEP 1 de Baja California, Tijuana, CONALEP Tuxtla Chico, CONALEP San Cristóbal, CONALEP Felipe Carrillo Puerto, Pachuca 2, Huajuapan de León, Chiapas, CONALEP, Iztapalapa 3 y sobre todo a toda la banda que se dejó caer del CONALEP 153 de Teucitlán, Puebla, y también los de San Martín, Texmelucan, el 149. Bueno. Pues todavía... ¿Alguna duda? Jairo Sánchez Hernández, aquí en Facebook, nos pregunta que, bueno, le interesó este tema y pregunta bibliografía recomendada. Bueno, pues hay cantidad de bibliografías sobre el tema de las imágenes. Está, pues hay un libro muy interesante, es el libro de El poder de la imagen, ¿sí? Que es quizás uno de los libros más importantes que se han escrito sobre el tema. Si me permiten, sí, ya borré, sí. Es el poder de la imagen, y bueno, yo les puedo mandar bibliografía si quieren, es un poco difícil por este medio mandar una bibliografía extensiva, ¿no? Pero en el fondo hay varios libros sobre el tema. Sí. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también comentar que aquí estuvimos 300, se llenó la sala, ahorita ya bajó un poco, pero tuvimos más de 300 participantes en esta charla, entonces es un tema que interesó mucho a nuestro público. Bueno, si tienen alguna pregunta, ya sea por redes sociales, por Facebook o aquí por el chat del Zoom, son bienvenidas las preguntas. En el chat hay muchas preguntas. Estoy viendo que despertó polémica mi conferencia. Así ¿no? es. Yo no he intentado terminar con la fe de nadie ni he atacado la fe de nadie. ¿sí? Yo les he mostrado históricamente lo que es. Hay una pregunta muy interesante, ¿no? Y creo que vale la pena porque todos son mensajes cristianos, ¿no? Sobre el demonio, sobre Dios le ha quitado la pena, el pecado, la muerte. En fin, no me voy a meter con temas teológicos, yo le estoy mostrando cosas históricas, ¿sí? Pero hay por ahí un comentario que se me hizo muy interesante, la diferencia entre el Cristo del sistema y el Cristo de la Biblia, ¿no? Y creo que eso podría ayudarnos a todas las personas que han puesto estos mensajes, ayudarnos a entender, ¿no? el proceso histórico, ¿no? Obviamente, el Cristo es un personaje histórico y el Cristo de la Biblia no es el mismo Cristo que ha construido a lo largo del tiempo los seres humanos y que han utilizado la figura de Cristo para justificar el poder, ¿no? Y eso no lo podemos negar, ¿no? La cruzada, las hogueras, la Inquisición, son temas que están ahí, son temas históricos, ¿no? Y Cristo en ese momento hubiera detestado todo esto, ¿no? Sí, porque finalmente la religión, por un lado, es un tema de fe
pero por otro lado también es un proceso histórico, ¿no? No es lo mismo la fe que el proceso histórico. La fe es una cosa y el proceso histórico es otra, ¿no? Cuando a lo largo del tiempo se ha construido una serie de imágenes alrededor de las figuras de Cristo, de María o del demonio, se ha construido a partir de los intereses de cada época, ¿sí? Y esos intereses debemos entenderlos históricamente como intereses de la época, ¿no? No es lo mismo el cristianismo actual en todas sus vertientes que el cristianismo del siglo XIII o del siglo XIV o del siglo XV. Han cambiado muchas cosas, ¿no? Ha venido la revolución industrial, ha venido la revolución francesa, se ha transformado el mundo, tenemos una gran cantidad de cosas muy novedosas, ¿no? Que obviamente no han obligado a las iglesias, a las diferentes iglesias, a actualizar sus mensajes y a actualizar el mensaje de amor de Cristo, ¿no? El mensaje de amor de Cristo es universal y sigue muy vigente, ¿no? El amor, la solidaridad es un mensaje fundamental, pero ese no ha sido el único mensaje que han manejado las iglesias a lo largo del tiempo, ¿no? Las iglesias han manejado otros mensajes que incluso han estado en contra del mensaje de Cristo, que es un mensaje de amor, ¿no? En cambio, a lo largo de la historia se han manejado muchos mensajes de odio y de violencia, utilizando la figura de Cristo como una figura, digamos, de autoridad. Pero eso no tiene nada que ver con los orígenes ni con el cristianismo actual, ¿no? Lo que quiero que entiendan es que la religión es un proceso histórico, ¿sí? Excelente, excelente, doctor. Pues mire, doctor, ya surgió una pregunta en el Zoom de Santiago Romero Sánchez. Él pregunta, ¿qué tal fue el impacto en la iglesia y en el mundo que tuvo la Divina Comedia? La Divina Comedia, recuerdan, fue una síntesis teológica que hizo Dante, pero en forma poética, ¿no? Sí, precisamente, primero no utilizó el latín, utilizó la lengua vernácula que él hablaba, que era el toscano, ¿no? Que es digamos, el italiano, pero de una región. Segundo, utilizó la poesía, ¿no? Es decir, la hizo en forma de verso, versificó la Divina Comedia, ¿no? Y por supuesto sí fue importante. En algunos sectores sociales, los que leían en italiano, por supuesto que impactó, ¿no? La Divina Comedia se tradujo al castellano, se tradujo a muchas lenguas, pero su impacto se dio solamente en el ámbito de la gente que leía, ¿no? Es decir, no llegó a las masas. Claro, la Divina Comedia está inspirada en muchas imágenes anteriores que representaban el cielo, el purgatorio y el infierno, y también por los sermones, ¿no? Es decir, la Divina Comedia no lo inventa Dante, no es lo que hace Dante es traducir en imágenes poéticas lo que ya se venía haciendo a través de imágenes visuales y a través de imágenes verbales, ¿no? O sea, estamos en otro contexto, ¿no? En otro contexto cultural, que es el contexto del Renacimiento. Es muy curioso, por ejemplo, que Dante inicia sus poemas con una alabanza al dios Apolo, ¿no? Porque está influido por la cultura clásica, por la cultura grecolatina, ¿no? ¿Y quién lo acompaña en el infierno y en el purgatorio? Virgilio, es un poeta pagano, ¿no? La iglesia ha tenido que reactivar todo el mundo pagano que había heredado, ¿no? Y convertirlo de alguna forma en un mensaje muy similar al mensaje cristiano, ¿no? Sí. Y a su vez, ¿la Divina Comedia tuvo alguna repercusión en el arte sacro, o bueno, en el arte gordo, cómo decirlo? Por supuesto. Sí, ¿no? Después. Se están influyendo mutuamente, ¿no? Por supuesto que la Divina Comedia después influyó en las pinturas, en los grabados, ¿no? Es una obra clásica, ¿no? Igual que la Biblia, ¿no? Influyó. Todo esto que hemos visto son mensajes que están en la Biblia, ¿no? Y que están traduciendo en imágenes cosas que la Biblia dice. Claro, traduciendo y también interpretando, ¿no? Porque en la Biblia no es una palabra que ha sido interpretada de muchas formas a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora ya no quemamos a las brujas y a los homosexuales,
pero la Biblia dice, tienes que quemar a la bruja y al homosexual. ¿No? Eso lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿no? Si lleváramos a cabo la práctica de la palabra de Dios en lo que dice, pues estaríamos haciendo lo mismo que hicieron en la Edad Media, ¿no? A quemar gente porque no está de acuerdo con la palabra que yo digo, ¿no? Claro, eso ha cambiado mucho. Ahorita estamos en otra época, ¿no? Y esa época, en verdad, qué bueno que vivimos en esta época donde hay apertura, donde hay posibilidades de decir cosas, ¿no? Y donde podemos estudiar esta época con ojos distintos, ¿no? Sin juzgarla, porque finalmente la función de la historia es entender al ser humano, no juzgarlo, sino entenderlo en su contexto, ¿no? Así como a nosotros nos van a juzgar dentro de 20 o 30 o 50 años o 100, ¿no? De que hacemos cosas que, ay, qué curiosos los seres humanos del siglo XXI, ¿no? Qué cosas tan extrañas hacían, ¿verdad? Es decir, no estamos libres de ser juzgados, ¿no? Pero no podemos juzgar más que a partir de los parámetros históricos, ¿no? Por eso la historia te da una perspectiva mucho más amplia de las cosas, ¿no? Por eso es importante aprender historia. Excelente. Excelente, doctor. Y bueno, ¿cuál es su opinión? Usted lo mencionó de manera muy breve, pero ¿nos puede ahondar un poco más sobre el tema esto de los bestiarios? Es que no sé, o sea, no son considerados arte sacro como tal, sino, pues no sé, como otro tipo de iconografía, pero que también influyó en como usted lo mencionó, en la divulgación, o cómo decirlo, como en la implantación de cierta idea en el imaginario del colectivo, ¿no? Sí. Los bestiarios son libros sobre animales, ¿no? Pero no son tratados de biología o de zoología, ¿no? Son tratados morales, ¿no? Y desde la antigüedad de Esopo y todos los grandes poetas y filósofos hablaban de forma alegórica, ¿no? Las fábulas, por ejemplo, ponían a hablar a lobos o a un cuervo con una zorra, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Los animales no hablan, ¿no? Pero no hablan por lo menos el lenguaje que nosotros hablamos. Pero entonces los filósofos y los poetas utilizaban a los animales para dar mensajes morales. Es decir, los humanizan a los animales para que los animales les enseñen cosas, ¿no? Y estos bestiarios es lo que hacían, ¿no? Utilizaban fábulas, utilizaban narraciones, muchas veces tomadas de la antigüedad, otras veces tomadas de una serie de escritores, ¿no? Que por medio de los animales nos dan mensajes morales, ¿no? Por ejemplo, el pelícano, según el bestiario, es un ave que cuando sus hijos tienen hambre, se saca las plumas del pecho y las alimenta con su sangre, ¿no? Esto es mentira, porque los pelícanos comen pescados, ¿no? El pelícano no tiene por qué sacarse las plumas de su pecho, pero este mensaje del pelícano es una alegoría de Cristo, ¿sí? Así como Cristo se dio su sangre por los pecados de los hombres, así el pelícano representaría a Cristo. ¿Se fijan? Es una metáfora, ¿no? No importa que el pelícano no haga esto, pero el pelícano es una metáfora de Cristo. ¿Sí? Y así el bestiario tiene una gran cantidad de animales que muestran cómo las virtudes o Cristo mismo estaban representados por estas figuras que podían leerse, digamos, de manera alegórica y darnos enseñanzas morales, ¿no? Claro, ninguno de estos tratados habla en realidad de las costumbres de los animales, ¿no? Y, doctor, hablan de enseñanzas morales. ¿Y están escritos en latín? ¿O más bien estaban como más bien diseñados para llegar a la mayor parte de las personas? No, los originales están escritos en griego, el Fisiólogos, por ejemplo, y otros bestiarios. Después se tradujeron al latín, ¿no? Y circulaban únicamente entre los sacerdotes que leían en griego y en latín, ¿no? Pero claro, los sacerdotes los difundían por medio del sermón, los traducían, digamos, al alemán, al italiano, al castellano, al provenzal, al inglés, para que la gente entendiera el mensaje, los expresaban, digamos. Bueno, la mayor parte de la gente no sabía leer y escribir. Su única información le llegaba por el oído, por la oralidad,
¿sí? O por la imagen, ¿no? Entonces, estos libros estaban ilustrados, como los que les enseñé, estaban iluminados, lo leían nada más los monjes, pero a veces esas imágenes se ponían en las paredes, en los muros de las iglesias, ¿no? Los bestiarios, mucho menos, ¿no? Porque los bestiarios generalmente iban dirigidos nada más a los predicadores, a los que decían sermones. Okay. Pero otros libros y otras imágenes sí pasaron. Por ejemplo, el Cristo en Majestad del Apocalipsis, el Cristo que les enseñé con los 4 jinetes, que está inspirado en el Apocalipsis San Juan. Esa imagen se pasó de un libro a una portada para que la gente lo viera, ¿no? Porque el libro tiene una difusión muy, muy limitada, ¿no? Recuerden, los libros están en los monasterios, solamente los ven los monjes. En cambio, una gente que va a la iglesia, pues si ven ahí encima de la puerta, va a ver al Cristo en Majestad y va a recordar lo que el sacerdote dijo sobre el juicio final, ¿sí? Genial. Genial, doctor. Bueno, pues hace ratito usted comentó que hay ciertas partes en la Biblia donde se comentan pues, algunas atrocidades, pero algunas personas comentan, o bueno, tienen el interés de saber en qué parte de la Biblia pueden consultar esa información. Pues vean el Levítico, ¿no? El libro del Levítico está lleno de estas prohibiciones terribles, ¿no? Uh-huh. Vean el libro de los jueces, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, Dios le dice a Saúl, por medio de su profeta, le dice, este pueblo que no te dejó pasar, ¿no? Cuando huías de Egipto, ve y mata a todos. Mata a hombres, mujeres, niños, ganados, mata a todos en venganza, porque no te dejó pasar cuando huías de Egipto, ¿no? Y fue Saúl y mató a todos, pero se quedó con los borregos. Y entonces Dios le dice, me desobedeciste, ¿no? Y entonces pierde la gracia de Dios, y entonces Dios elige a David, ¿no? Eso está en el libro de los reyes. O sea, ustedes pueden leer en la Biblia muchas cosas terribles, ¿no? David que manda a su general para acostarse con Jezabel, su esposa, ¿no? Estamos ante figuras morales, sí, pero a veces muy inmorales. Y entonces el Antiguo Testamento es tan terriblemente complicado para leerse por parte del Nuevo Testamento, porque Cristo es todo amor, ¿no? Ama a tu prójimo, si te da una bofetada en una mejilla, pon la otra, ¿no? Ama incluso a tu enemigo, ¿no? Es decir, este mensaje de Cristo en el Nuevo Testamento es muy opuesto al mensaje de Dios terrible del Antiguo Testamento, del ojo por ojo, ¿no? O del Apocalipsis, todos se van a condenar, salvo unos cuantos, ¿no? Imagínense qué terrible, un Dios que crea almas para mandarlas al infierno, ¿no? Claro, entonces, en la Edad Media se vieron en un conflicto para armonizar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Cómo armonizarlo? Es imposible armonizarlo, ¿no? Entonces lo que hizo la iglesia fue decir, bueno, cuando los monarcas necesitan hacer la guerra, lo justificamos con el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando hace falta amar al prójimo y hacer hospitales y hacer beneficencia, entonces lo justificamos con el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces se podían acomodar en las diferentes prácticas cotidianas el Antiguo y el Nuevo Testamento de acuerdo con las necesidades de la época y del momento, ¿sí? Claro, la iglesia ahora es una iglesia totalmente pacifista, amorosa, predica la solidaridad, porque ese es el mensaje de Cristo. Pero ese mensaje debía haber sido el mensaje de la iglesia durante toda la historia, y no lo fue, ¿no? Y la historia nos dice eso, ¿sí? Excelente. Muchas gracias, doctor. Bueno, Antonio, ¿tenemos alguna otra pregunta en nuestro Facebook Live? No, por el momento no hay más preguntas en el Facebook Live. Aldair, hay aquí un comentario que muy halagador de HP, que dice, muy interesante la forma en cómo se abordó este tema histórico y el trasfondo de muchas cosas o acciones que invitan a la reflexión de la historia de la iglesia. Es justamente eso, exactamente. Sí, es que la gente sigue escribiendo, Cristo no quiere que nadie se pierda, Él ama a su pueblo. Sí,
pero Cristo no es el mensaje que se ha dado durante siglos, ¿no? Es decir, ustedes están viendo el cristianismo actual y yo estoy totalmente de acuerdo con el cristianismo actual, pero el cristianismo histórico no ha sido esto, ¿no? Lamentablemente no ha sido esto. Ha sido un instrumento de poder, de violencia, ha provocado sufrimientos, también ha provocado muchas cosas positivas. Es cierto, solidaridad y amor y hospitales y ayuda a los pobres. También es cierto, las dos cosas funcionan simultáneamente, una cosa no elimina a la otra. Pero estamos acostumbrados a pensar en blanco y negro, ¿no? Y tenemos que matizar, tenemos que hacer matices, porque si pensamos en blanco y negro, la realidad es muy compleja para pensar en blanco y negro, para pensar en medios binarios, ¿no? Debemos complejizar la realidad y pensar la realidad en complejidad, porque la realidad es algo que no se ve como buenos y malos. La realidad es muy compleja y la realidad actual es compleja, la realidad histórica que solo conocemos a través de los testimonios, todavía más compleja. ¿Sí? No hay que simplificar. Excelente, doctor. Bueno, hay algunos pues muchachos que desde el principio quisieron saber un poco más del tema. Doctor, ¿tenemos su permiso para hacerles llegar su correo electrónico? ¿Perdón? Sí, si le podemos compartir a la audiencia interesada en este tema su correo electrónico para que pueda ahondar en estos temas. No. Bueno, porque me van a mandar todos estos mensajes, no prefiero. Bueno, eso sí, eso es verdad. Sí. No, pero nos puede compartir usted la bibliografía que muchos están interesados en consultar, más libros al respecto del tema, y Sí. nosotros nos pueden escribir a nosotros y nosotros se los compartimos. Mejor. Sí, se los puedo mandar a ustedes. Ustedes Sí. los comparten. Permítanme, es que los puedo buscar en mi bibliografía. Pues los del fondo se los podemos mandar. Sí. Nosotros aquí cortamos y pegamos ahorita. Sí. No hay problema. A ver, espérenme, déjenme, es que tengo, bueno, libros, cantidad de libros. Sí, pues. Miren, pues estaría, entre otros, Friedberg, El poder de las imágenes, estudio de historia y teoría de las respuestas, ¿no? A ver si los pongo ahí. Estaría ese, por ejemplo. Estaría de Muschenbler, que es un libro que me parece extraordinario, que publicó el Fondo, que es una historia del diablo. Ah, sí, ese lo acaban inclusive de presentar. Sí, lo presentamos. Sí. Voy a pegarlo. Estaría de Walter Ong, Oralidad y Escritura, que también es un libro que a mí se me hace fundamental para entender este proceso entre la escritura y la oralidad, ¿no? Cómo se combina la escritura y la oralidad, ¿no? Libro de Walter Ong. Después, como el Jacques Legoff tiene un libro precioso que se llama El nacimiento del purgatorio, ¿no? Que también les puede servir un poco para ver toda esta función de la imagen en el tema del purgatorio, ¿no? Que es una creación interesantísima del siglo XII, cuando hay burgueses y los quieren mandar no los pueden mandar al infierno porque le dan mucha riqueza a la iglesia, y entonces crean el purgatorio, ¿no? Después tenemos aquí otro que también es un libro muy interesante de Johnson, que se llama Historia del Cristianismo, ¿no? Que es un libro que para los que les interese les va a abrir una
perspectiva muy, muy novedosa de estos temas del poder, ¿no? Y la religión y el poder. De Lumont, lo publicó Taurus, ¿no? La historia del paraíso, ¿no? Cómo se ha utilizado todas las imágenes del paraíso en el cristianismo. Déjenme ver si encuentro espérenme, me tiene un poquito de paciencia. No, al contrario. Mientras tanto, les recuerdo que esta charla, como todas las anteriores, se van subiendo poco a poco a YouTube. Nuestro canal de YouTube es La Ciencia para Todos y ahí pueden ver todas las charlas que hemos hecho virtuales ya creo que ya desde hace más de un año que estamos haciendo este tipo de actividades. Y bueno, nos pueden seguir ahí y ver las charlas anteriores también. No se suben inmediatamente, pero ahí las van a encontrar rápido. Justamente la charla pasada también nos habló el doctor Lobnitz del purgatorio. Ahorita me acordé que recomendó el doctor el libro y la imagen del purgatorio, lo importante que ha sido para la idea de la muerte en México, ¿no? Y bueno, tienen ahí, por ejemplo, el Hans Belting, el que les comenté, Imagen y Culto, historia de la imagen, anterior al arte, ¿no? Es un libro interesantísimo. El de Burkhardt, que publicó el fondo del paganismo al cristianismo. Tenemos también de Norman Cohn, que es un poco sobre la peste y cómo la epidemia fue importantísima en el proceso de consolidación de la idea del infierno, del juicio final, del apocalipsis, ¿no? Que fue pues una idea de las que más éxito tuvieron precisamente a raíz de la pandemia de la peste negra, ¿no? Que el mundo pues, pensaba que se iba a acabar, la humanidad se iba a acabar porque estaban todos los jinetes ahí, ¿no? Alguna pregunta ahí decía que sí, estos son signos de que la humanidad se va a acabar. Pues no sabemos, ¿no? Todas las épocas que ha habido pandemias, guerras, hambres, se piensa que el apocalipsis viene y no llega, ¿no? La humanidad rebasa esa época, rebasa la crisis, ¿no? Y sigue haciendo lo mismo que antes, ¿no? y parecería que sí, que el fin del mundo se aproxima, pero pues son épocas, ¿no? Estar inmerso en una época no te da la perspectiva de lo que puede pasar a futuro, pero nosotros que tenemos la perspectiva histórica, ¿no? Sabemos que en todas estas épocas en las que se esperaba el fin del mundo y hubo mucha más mortandad que ahora, el COVID ha cobrado muchas víctimas, pero ninguna de las epidemias anteriores, como ninguna de las epidemias anteriores, la famosa gripe española, la epidemia del siglo XX, fueron millones, ¿no? Y la humanidad sigue ahí, sigue viva, ¿no? Es decir, nos morimos, sí, nos tenemos que morir todos vamos a morir, pero la humanidad sigue, ¿no? Y eso es algo que debemos tener en cuenta en estos momentos, ¿no? Y es una de las cosas que la Edad Media también nos enseña, ¿no? Sí. Doctor, nuestra compañera Lorena Hernández, sí, quería hacerle una pregunta. Tal vez con esta podamos cerrar, si es que no surge alguna más. Ella pregunta, ¿el cristianismo borró a los cátaros para su propio beneficio, como para intentar contar su propia historia? Dejarlos a un lado. Lo que pasa es que, claro, los cátaros, muchos de estos otras versiones cristianas, ¿no? Porque finalmente el cristianismo no es una unidad, ¿no? Tenemos la falsa idea de que el cristianismo es un bloque, ¿no? Y desde los orígenes del cristianismo, desde que Cristo comenzó a predicar su fe, hubo muchas interpretaciones, ¿no? En la época antigua hubo muchos
cristianismos. Unos reconocían a la Trinidad, otros no. Unos creían que Cristo era Dios, otros creían que era un ser excepcional, pero no era Dios. Otros no creían que Cristo hubiera sido un mensajero, otros sí creían que Cristo hubiera sido un mensajero. Había una gran cantidad de corrientes cristianas como las hay hoy, ¿no? Tenemos iglesias evangélicas, testigos de Jehová, luteranos, calvinistas, metodistas, episcopalianos, ¿cómo se llaman estos? Los mormones, ¿no? Católicos. Es decir, ¿cuál es la verdadera fe cristiana? ¿No? El cristianismo no es diversa y cada una de las diferentes versiones cristianas cree que tiene la verdad, ¿no? Ese es el gran problema, definir el cristianismo como una unidad, ¿no? Y por supuesto, en aquella época, cuando la Iglesia Católica estaba, digamos, tenía todo su poder, pues perseguía a todos aquellos que no creían en lo que ella creía, ¿no? Y los cátaros eran estos que, una religión, digamos, que creía que Cristo era un mensajero, ¿no? Pero que obviamente atacaba a la Iglesia, atacaba al papado, creía que el papado era la gran prostituta del Apocalipsis, y fueron condenados a la hoguera y fueron perseguidos, igual que fueron perseguidos los husitas y los taboritas y los lolardos y la cantidad de herejías que hubo en la Edad Media. Bueno, hay un libro sobre herejías en la Edad Media, ¿no? Y cada una pensaba diferente y muchos fueron a la hoguera por considerarse que estaban como seguidores del demonio, ¿no? Pero ahora imagínense estos que han escrito sobre el infierno y el demonio, no condenaríamos a la hoguera a nadie, ¿no? Porque pues, ahora hay libertad de pensar, ¿no? Afortunadamente hay libertad de pensar y nadie puede imponer su fe a los demás porque afortunadamente tenemos pues una pluralidad de pensamiento, ¿no? Y eso es lo que nos hace también tan diversos y tan ricos como humanidad. Simón. Bueno. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes por la Antonio, invitación. pues muchas gracias, doctor. Cerramos pues esta magnífica tarde. Sí. Muchísimas gracias Sí. por estar con nosotros y con todos los compañeros que estuvieron de todas partes de la República. Gracias a ustedes. Les agradecemos su presencia en esta tarde en el Festival del Libro Medieval. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio Rubial. Gracias.